Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y es que hablará un poquito de los estilos de redacción que tenemos que seguir a la hora de elaborar textos de investigación científica y vamos a ver también los errores más comunes. Me parece que voy a tener que dividir el video en dos partes porque es un poquito extenso, sobre todo en el tema de los errores más comunes, pero de esa manera yo creo que lo voy a poder abordar todo. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Entonces vamos a comenzar recordando qué tipos de textos científicos nosotros tenemos. Tenemos los diagnósticos, los estudios de casos, los estudios temáticos, los informes técnicos y los artículos científicos. El objetivo de este tutorial no es ahondar mucho en cada uno de estos textos de investigación científica, pero sí por lo menos es saber lo esencial de cada uno para luego entender cuáles son los principales errores de estilo y de redacción que tenemos a la hora de hacer estos documentos. Pero yo también tengo en mi canal tutoriales dedicados a cada uno de estos tipos de textos de investigación científica, por si ustedes quieren ahondar en ellos. Entonces, vamos a comenzar por el diagnóstico. Etimológicamente, el concepto de diagnóstico proviene del griego y tiene dos raíces. Dia, que significa a través de o por, y ginoskin, que significa conocer. Por tanto, el diagnóstico tiene como objetivo dar a conocer algo, dar a conocer un problema, una situación. O sea, un diagnóstico científico es muy similar al diagnóstico que hace un médico cuando le llega un paciente y determina la enfermedad preguntándole cuáles son los síntomas que tiene. Ahora, el concepto entonces de diagnóstico no es más que la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible de este problema que hemos encontrado. Diagnosticar, en otras palabras, es analizar la naturaleza de algo o la naturaleza de un problema. Ahora, ¿cuáles son los pasos esenciales para hacer un diagnóstico? Identificar el problema, hacer una línea base del problema y un análisis de contexto, que eso lo tienen que hacer yendo al lugar, con entrevistas, levantamiento de datos, definición de la población objetivo o de los beneficiarios de ese diagnóstico, descripción de las necesidades y las soluciones actuales, quiénes son los actores involucrados, hacer un análisis de las causas y efectos del problema identificado y establecer objetivos generales y medios para alcanzarlos. Ahora, ¿qué son los estudios de casos? El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación habitualmente usado en ciencias sociales y de la salud. Se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como analizar uno o varios casos. A diferencia de otro tipo de investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa. Y en el estudio de casos lo que vamos a hacer es estudiar determinados casos para encontrar qué relaciones hay en estos casos independientes. Normalmente en el estudio de casos se hace de 5 a 10 personas, no son tantas, porque en el estudio de casos realmente se analiza a profundidad a las personas. Y a diferencia del caso anterior, es un estudio predominantemente de corte cualitativo, porque lleva muchas entrevistas a profundidad. Ahora, algunas características son particulares, porque solamente van a abarcar un tema específico, una situación específica, una persona en específico. Son descriptivos. Al analizar un estudio de casos vamos a obtener siempre una descripción exhaustiva o cualitativa de una situación o condición específica que se da en determinados grupos poblacionales. Son inductivos porque basándonos en un razonamiento inductivo vamos a elaborar una hipótesis. Así es, o sea, basándonos en el estudio de casos, o sea, de lo particular vamos a ir a lo general. Y además son heurísticos. Ahora, metodología del estudio de casos, bueno, se hace con la selección del caso, luego se elaboran preguntas, luego se tiene que hacer la localización de las fuentes, o sea, a quién se le va a hacer estas preguntas, se recopilan todos los datos, normalmente es a través de entrevistas, luego se hace el análisis e interpretación de la información, de los resultados, luego elaboramos un informe y básicamente así se elabora. Vamos a ver en la segunda parte de este video cuáles son los errores más comunes que nosotros tenemos cuando hacemos estudio de casos. Pero, como les dije, si quieren ahondar particularmente en el tema, yo tengo otro video en mi canal solo del estudio de casos. Ahora, también existen los estudios temáticos.
Estos son documentos científicos exhaustivos sobre un tema específico y se agrupan en dos familias, los libros metodológicos y los reportes. Los libros contienen un desarrollo metodológico dentro de una línea de investigación cuyo objetivo es mejorar la producción de información, y los reportes son un conjunto de investigaciones de orden analítico que explican la evolución de un fenómeno económico, social o cultural. Ahora también tenemos el informe técnico, que es otro tipo de documento de investigación. Se trata de un documento en el que se expone de manera clara y concisa el desarrollo y los resultados de un proyecto o trabajo. Y la estructura es una parte inicial, el cuerpo del informe, los anexos y la parte final. También dentro de los documentos de investigación tenemos los artículos científicos, que obviamente son informes escritos y publicados en revistas de investigación. Tiene que desarrollar el artículo científico alguna problemática, haber encontrado tiene que plantearse una tesis, una hipótesis y haber encontrado si esa tesis o esa hipótesis se cumplía o no. Los artículos científicos no solamente se redactan, sino que se tienen que publicar en artículos científicos. Ahora, ¿cuáles son las partes? Normalmente lleva título, la autoría, o sea, quién lo hizo, un resumen breve que normalmente no es más de una página, palabras clave, la revista de investigación te lo pide, la introducción, material y método, o sea, qué material vas a usar para recopilar la información, si va a ser un trabajo de corte cualitativo, de corte cuantitativo, cómo vas a procesar los resultados, si vas a usar, por ejemplo, Stata para procesar los datos, si vas a usar SPSS. Eso va en la parte de material y método. Luego tienes que presentar los resultados, qué fue lo que encontraste. Luego tienes que hacer la discusión de los resultados y las conclusiones. Luego tienes que dar reconocimientos a las personas que te ayudaron, que te apoyaron en el artículo científico, y luego las referencias de tipo bibliográfica. Entonces, ahora que ya tenemos claro qué tipos de texto científico nosotros podemos estar elaborando en nuestra vida académica, que puede ser cualquiera de estos, veamos en la siguiente diapositiva cómo se estructura un texto científico. Normalmente se estructura en 9 bloques. En el primer bloque se hace la descripción del problema, se define, se habla un poco del contexto, se ponen los conceptos más importantes, se definen. En el bloque 2 se argumenta por qué se considera que estamos ante un problema. En el bloque 3 se argumenta cómo mejoraría nuestro conocimiento si encontráramos la respuesta, un poco la justificación. En el bloque 4, los principales intentos históricos que han hecho otros investigadores por resolver el problema. En el bloque 5, el marco teórico con todas esas teorías que son importantes para nuestro trabajo. El bloque 6, donde se incluye material y método a aplicar en el levantamiento de los datos. El bloque 7, con los principales hallazgos encontrados. El bloque 8, donde discutimos los resultados. Y el bloque 9, donde incluimos conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Ahora, ¿qué consejos te puedo dar si en este momento te encuentras elaborando un texto científico? Bueno, lo primero es que tienes que ser muy preciso. A la hora de hacer un texto científico no vamos a usar figuras literarias, ni personificación, ni sinécdoque, ni un lenguaje florido. No queremos, demostrar nuestras capacidades literarias. Lo que queremos es ir al grano. Entonces, el artículo científico tiene que ir al grano. No nos interesa la pasión, siempre hay que usar la simplicidad, la precisión, nunca usar figuras retóricas del lenguaje, como les decía, ni metáfora, ni símil o comparación, ni hipérbole, ni hiperbatón. Este no es el lugar para demostrar nuestras habilidades literarias y hay que ser muy directo y no usar un lenguaje muy rimbombante. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los sinónimos cuando estamos elaborando un texto científico, porque lo mejor es no utilizarlos porque a veces son ambiguos. Recuerden también que deben definir el problema y los conceptos claves de manera directa. No les recomiendo escribir opiniones personales ni opiniones apasionadas, porque recuerda que tú eres un investigador y tienes que ser neutral. Otra cosa importante es que debes incluir solo hechos comprobables en tu investigación científica. Ve siempre al punto y no seas redundante, no expliques lo mismo, simplemente un párrafo para explicar algo. Ese párrafo no debe extenderse más de 5 oraciones, tu idea principal y
tus oraciones de soporte. Ahora, cuidado con la longitud de las frases, porque yo no te recomiendo que en un texto científico uses frases muy largas. Lo ideal es frases cortas, directas. ¿Cuán largas o cuán cortas? Bueno, pueden oscilar normalmente en una oración no más de 10 palabras. Y te recomiendo que utilices siempre el estilo directo o la voz directa y no la voz pasiva. Una cosa importante también es que un documento de investigación debe ir entre 5 y 20 páginas, no más, porque entonces ya más bien es una tesis o una monografía. Una cosa importante es que no debes incluir más de una idea principal por cada párrafo. No uses oraciones compuestas, subordinadas, coordinadas, no. Oraciones simples, porque normalmente las oraciones compuestas pueden ser ambiguas, entonces este no es el lugar para la oración compuesta. Ahora, otra cosa que te recomiendo es tener mucha especificidad de lenguaje, es decir, evita en primer lugar una jerga demasiado técnica, obviamente, pero sí recuerda que como es un documento de investigación y científico, puedes incluir conceptos propios de la disciplina. Para eso, yo te recomiendo que esos conceptos propios tú los describas en el glosario y los expliques allí. Ahora, si incluyes conceptos complejos o extraordinariamente teóricos, recuerda siempre explicarlo a detenimiento en el marco teórico, porque tú puedes dominar la teoría, pero cualquier persona que lea tu documento, si no se sabe esa teoría, entonces no lo va a entender. En el marco teórico, tú tienes que explicar en detalle las teorías en las cuales tú te fundamentaste para hacer tu documento de investigación. Ahora, trata de que el documento pueda ser comprendido por cualquier persona, aunque sí puedes usar palabras técnicas. Trata que tampoco el documento sea extraordinariamente difícil de leer, por si alguna persona que no pertenece a tu campo de estudio lo lee, lo pueda comprender. Ahí te va a ayudar mucho el resumen inicial que uno hace, porque normalmente ahí uno lo hace en palabras sencillas. Ahora, otra cosa que te recomiendo, en el tema de los tiempos verbales, yo te recomiendo que uses el pasado para la revisión de la literatura, para describir el procedimiento y los resultados, pero utiliza el presente para la sección de discusión de los resultados. Aquí yo les pongo algunos ejemplos de errores que he identificado en trabajos de investigación donde yo he sido tutora. Por ejemplo, no recomendado. A ver, Simón, 1956, describe la racionalidad. No describe, describió la racionalidad porque fue en 1956. A los participantes le damos el material. No, a los participantes le dimos el material. ¿El grupo con instrucciones obtiene una media? No, el grupo con instrucciones obtuvo una media, porque todo esto es parte de la revisión de la literatura, el procedimiento y los resultados. Pero luego, recuerda que en el caso de la discusión, ahí sí vas a presentar los datos en presente. Ve este ejemplo, no recomendado. En los datos obtenidos se mostró que la presencia de un anclaje, ¿ven? Se mostró en pasado, no. Como ya es la discusión de los resultados, debe ir en presente. En los datos obtenidos se muestra que la presencia de un anclaje y lo describe. Ahora, otra cosa importante, se tiene que ser muy conciso en el lenguaje. Lo que yo les decía antes, ir directo. Vean aquí algunos errores que yo he identificado en trabajos de investigación. ¿Basado en el hecho de que? No, porque directamente. En nuestros días, no, ahora directamente. El presente trabajo, no es este trabajo, porque es obvio que es el presente trabajo. Ven, o sea, son frases que están de más o palabras que están de más. Siempre quiera lo directo. Los datos obtenidos muestran, los datos muestran directamente, obviamente que son los obtenidos, porque no van a ser otros datos. Entonces, todas esas palabras que estén de más, quítenlas cuando estén revisando su trabajo de investigación. Ahora, eviten la ambigüedad. Vean ustedes una frase ambigua. Pretendemos llevar a cabo la investigación. La intención se da por supuesta y hay que informar de lo que se hará. O sea, pretendemos llevar a cabo la investigación. No es que pretendemos llevar a cabo la investigación, es que realizaremos una investigación. Así es como lo tenemos que decir. Veremos la repercusión en los pacientes. No, registraremos los cambios en las conductas de los pacientes. Observaremos las posibles relaciones. No, registraremos las relaciones entre las variables. O sea, si es directo, doblemente bueno.
Otro error que he visto mucho, por ejemplo, detectaremos el alcance de las medidas propuestas. No es detectar, es registrar. Registraremos las modificaciones producidas en la conducta debida a la intervención. Un error. Observaríamos a los niños en su clase normal, que quedan vivos. No es observaríamos a los niños en su clase normal, es observaremos a los niños en el contexto del aula. Una frase ambigua que no les recomiendo. Nos gustaría poder anotar el impacto del método de enseñanza. No, registraremos los cambios en el rendimiento debido al método de enseñanza. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan aquí en esas tablitas que yo les puse algunos ejemplos ambiguos y cómo yo los corregí de manera concisa y también les expliqué por qué esa corrección. Yo les voy a dejar en el link de la descripción este documento por si lo quieren descargar y verlo con calma. Otra cosa que no te recomiendo es usar los pleonasmos. Lo veo mucho en documentos de investigación. Los dos fueron iguales. No, fueron iguales directamente. No hay que dar más información de la obvia. Un total de 50 participantes. No, directamente 50 participantes. 4 grupos distintos de participantes. Ya sabemos que son distintos. Son los 4 grupos. ¿El material fue exactamente igual? No, el material fue igual. Quitemos el exactamente. ¿Es absolutamente esencial? No, es esencial directamente. Vamos a resumir brevemente. Vamos a resumir directamente. Tras unos breves instantes, procedieron a responder. No, a continuación respondieron. O sea, vayan directo. Eviten siempre los pleonasmos. Eviten también el antropomorfismo con objetos inanimados. A veces tendemos a utilizar objetos inanimados en los documentos de investigación y recuerden que esto no es un poema. Entonces, errores que he visto animistas, o sea, que le atribuyen cualidades humanas a algo que no lo tiene y cómo yo lo corregí de manera precisa. Vean aquí los errores más comunes. El experimento demuestra que no es el experimento, es a través del experimento que nosotros como investigadores demostramos algo. Pero el experimento por sí mismo no demuestra nada. Otro error, la tabla 3 indica que los participantes. No, la tabla 3 no indica nada. En la tabla 3 se indica que los participantes. Eso sí está bien. La revisión de la literatura pone de manifiesto que no, de la revisión de la literatura hemos extraído la conclusión de que, porque recuerden que la revisión de la literatura por sí sola no existe. Nosotros, que somos los investigadores, somos quienes revisamos la literatura. Entonces, mucho cuidado con eso. Algunas recomendaciones que da la normativa APA. Primero, recomienda siempre hablar en tercera persona. Nunca usar el yo personal. No tiene cabida en un documento de investigación. Yo encontré, yo recopilé, yo concluí, nada de eso. Se encontró, se recopiló, se analizó, se concluyó. Siempre tercera persona. No usen pronombres. No decimos nosotros encontramos, ustedes encontraron. No. Siempre es se encontró. Otra cosa, usar sustantivos comunes como por ejemplo los investigadores, los profesores, los seres humanos, pero nunca el nombre de los investigadores. Aunque ustedes no lo crean, yo he visto trabajos con estos errores. No usar la forma pasiva nunca en un trabajo de investigación. Recuerden ustedes que la forma pasiva es inversa a la forma activa. Nosotros normalmente hablamos de forma activa. Por ejemplo, el investigador encontró o detalló los resultados. Los resultados fueron detallados por el investigador. Entonces, siempre hay que hablar de forma activa, porque lo que queremos es hacer más sencillo la comprensión del documento. Entonces, no utilicen nunca la voz pasiva, no tiene cabida. Algunos errores bastante comunes. Vean ustedes aquí algunos errores que yo he encontrado y cómo se pueden mejorar. En los últimos 50 años, nosotros, así decía el documento, hemos puesto de manifiesto que la racionalidad no es lo mismo que la lógica formal. Vean ustedes ahora el documento mejorado. En los últimos 50 años, los psicólogos han puesto de manifiesto que la racionalidad no es lo mismo que la lógica formal. En un documento de investigación nunca vamos a poner nosotros, los psicólogos, los maestros, siempre en tercera persona.
El marco teórico fue delimitado por los autores de la escuela de Buffalo. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que esa es una voz pasiva y hay que usar una voz activa. ¿Cómo sería? Corregido. Los autores de la escuela de Buffalo delimitaron el marco teórico. ¿Los test fueron administrados antes de la prueba escrita? No, administraron los test antes de la prueba escrita, siempre poniendo sujeto, verbo y predicado en voz activa. El segundo experimento fue planeado con un diseño equilibrado. No, planeamos el segundo experimento con un diseño equilibrado. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte donde hicimos una revisión de los tipos de textos científicos que nosotros podemos redactar en nuestra vida académica y algunos ejemplos bastante comunes que yo he identificado como tutora de tesis y de trabajos de investigación y de documentos científicos. Y en una segunda parte vamos a seguir abordando cuáles son los errores más comunes que a veces cometemos a la hora de redactar un texto científico. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.